Destaca como magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, analista político, consultor nacional e internacional en temas de pensamiento estratégico, que ya lo tenemos en pantalla, analista político, académico en universidades nacionales y un largo etcétera en diversos ámbitos en los cuales él se desarrolla. Un gran amigo en Rotary. Recibimos entonces a Guillermo Holzman Pérez, quien nos entrega su enfoque respecto de las perspectivas post-pandemia. Estimado Guillermo, adelante. Muchas gracias, presidente Oscar, gobernador Carlos, autoridades rotarias, representantes de Rotary Internacional, del presidente de Rotary Internacional. La verdad es que es un privilegio y un agrado, dado mi pertenencia a Rotary Valparaíso, poder compartir con ustedes algunas ideas en torno a lo que se nos viene, digamos, enfrente, y eso lo quisiera hacer con el mayor cariño, pero también para poder compartir con ustedes los elementos que probablemente le cooperen a tener a cada uno una mejor información o otra aproximación que enriquezca lo que estamos viviendo ahora y lo que vemos a futuro. Y en esa perspectiva, permítanme yo empezar con esta lámina donde, como la encontré muy adecuada para los efectos cuando, imaginándonos que estamos en el 2030, queremos explicar lo que pasó el 2020. Evidentemente hay una gran cantidad de elementos que muchas veces no sabremos cómo ordenar adecuadamente, pero tendremos muchas dificultades para poder explicar todo eso. Y ahí empezar de inmediato a poder entender dos cosas. La primera de ellas, entender cómo ha evolucionado la sociedad a nivel mundial y en Chile particularmente, que nos enfrenta en el año 2019 a un estallido social e insurreccional en muchas formas, y que hoy día la pandemia también sigue estando vigente, aun cuando no es visible, pero donde la pandemia nos coloca urgencias y nos coloca desafíos cada vez más complejos, si queremos verlo de esa manera, y tal cual ha sido ya dicho anteriormente. La primera dificultad que uno tiene es poder encontrar qué elementos conceptuales puede tomar para poder ver esto. Yo me he fijado solamente en dos. El primero tiene que ver con el efecto túnel de Henry Hirschman, que en el fondo lo que dice es, cuando una sociedad va avanzando, es como si fuera en un túnel, en la medida en que lo que lo va motivando es la luz que está al final del túnel. Esa luz que, conforme su esfuerzo, su desarrollo, en cualquier área que se desempeñe, le permite saber que va avanzando y que la luz la pueda alcanzar. Esto es el cumplimiento de las expectativas, esto es el cumplimiento de la idea de desarrollo que cada cual tenga. No importa que por el lado pasen muchos otros vehículos, si se quiere, pero igualmente yo sé que voy avanzando hacia a esa luz que está en el túnel. Y cuando la luz se aleja o simplemente pareciera que desaparece, empieza a generar un efecto de frustración, empieza a generar un efecto de indignación, de descontento, que termina expresándose en una manera crítica, ya sea en términos más silenciosos o pacíficos, pero también en protestas que van contra el establishment o el sistema político, digamos, determinado. Y ese efecto túnel da mucha cuenta de que, siendo personas de que pueden o no estar comprometidas con alguna visión ideológica, en definitiva es esa expectativa que no se cumple lo que genera esa frustración y en definitiva genera esta suerte de actitud de apoyar las protestas o de participar en ellas. Yo creo que esa es la primera aproximación que quisiera compartir con ustedes. El segundo elemento que va complementario con eso, le entrega un señor que se llama Zygmunt Bauman, con su concepto de modernidad líquida. Y la idea que está dentro de ese concepto de modernidad líquida se refiere al hecho de que para las personas que están en el siglo XXI y que son parte y han nacido dentro de la lógica de este siglo, son personas que, en definitiva, solamente existe el presente. El pasado y la historia no lo determina. El futuro
al ser tan incierto, no los motiva y solamente viven el presente, el día a día. Lo que importa es saber que comienzo el día y termino el día. Y en esa perspectiva van avanzando y van cuestionando, criticando, de alguna forma confrontando todo aquello que viene del pasado, como las tradiciones, por ejemplo, ¿ah? Confrontan todo lo que hay en el presente, porque todos ellos en el siglo XXI, por lo menos lo que es en Chile, en Occidente en general, se sienten ya con la libertad. Por lo tanto, ya no luchan por la libertad, sino que empiezan a exigir igualdad y justicia. Y están luchando por eso porque ya no hay razón para una revolución por la libertad, sino que hay razones para poder generar un cambio que genere igualdad y justicia. Pueden leer, digamos, y profundizar en lo que dice cada uno de ellos, pero como elementos conceptuales nos sirven para poder entender. De eso, de hecho, Bauman, en definitiva, dice, bueno, el amor para toda la vida, no sé si existirá, pero me basta con que esté en el día a día, que terminemos un día y continuemos otro. Se sienten ciudadanos del mundo y yo no tengo por qué trabajar 30 años en un mismo lugar. Me puedo estar 3 años, tomar un año sabático, hacer otra cosa. Necesito una educación que me sirva para poder estar yo feliz, pero no requiero trabajar todo el día, requiero trabajar solamente una parte del día. Están insertos, obviamente, en lo que se ha denominado, ¿no es cierto?, la era del consumismo. Y en esa perspectiva yo creo que podemos contextualizar más o menos lo que ha sido los elementos que son característicos de una sociedad que ya no es la misma que era del siglo XX y que tiene otras características diferentes y que probablemente cada uno de ustedes, al igual que yo, hemos sido observadores de estos elementos. A su vez a ello se suma algo que en el 18 de octubre en adelante no solamente estaba presente en Chile, hubo en el año 2019 más de 200 conflictos asociados a estas temáticas en todo el mundo, con diferentes motivaciones detrás de ellas, pero que representaban el mismo concepto de una suerte de crítica a la manera en que se estaba instalando una suerte de desigualdad en lo social, en lo político, en lo económico, en las expectativas que cada cual tiene. Y esos elementos se caracterizaban particularmente por la desconfianza política, por la desconfianza institucional, la desconfianza social, y también por la falta de credibilidad en la institucionalidad democrática y quienes estaban liderando esa institucionalidad. Y por lo tanto lo que quedaba en el fondo es una insuficiencia institucional y hay una debilidad de los procesos democráticos para superar los conflictos, poder reorientarlos o poder justamente buscar una solución que fuese adecuada para todos. El concepto de desigualdad, que ya venía instalado en la lógica de los análisis más estratégicos del año 2015 en adelante, aparece con mucha potencia el año 2018, y en el caso particular de Chile, sin lugar a dudas. El estallido social, yo creo que nos permite encontrar 3 grandes actores que están presentes en todo eso. La sociedad, como ya lo señalamos, en términos de que se hace presente con la desigualdad, la indignación, en términos activos o de forma pasiva, pero que tiene que ver con una percepción de la política mucho más en el ámbito emocional, donde un elemento central de la política en el siglo XXI tiene que ver con la empatía. El ser empático, se requiere que quien está en la política empatice con lo que pasa en la sociedad y pueda transmitir esa empatía. Si no la transmite, aparece alejado. Bueno, y eso tenemos quizás muchos ejemplos en todos estos meses que hemos vivido. El otro actor que es importante es lo que denominamos las minorías intensas, que son aquellas que son capaces de colocar ideas fuerzas y de alguna forma influyen en forma decisiva, de manera decisiva, en la agenda política. En las personas que se dedican a poder tener idea fuerza en Twitter, en Facebook, en Instagram, en las redes sociales en general, y que van diciendo cosas que son muy fuertes, que descalifican muy fácilmente, pero que en virtud de su suerte de permanente denuncia y crítica, instalan en la práctica temas que son muy relevantes para la vida política de las sociedades y generan lo que en la teoría de las comunicaciones se denomina la espiral del silencio. Es decir, nadie se atreve a decir nada que vaya en contra de estas ideas fuerza, porque lo contrario le hacen un bullying
y lo atacan y lo amenazan, y eso va generando un efecto político que no resulta ser menor en términos de cómo se quiere encontrar o buscar una solución a los problemas que tiene. Pero también encontramos otro actor adicional, que son estas suertes de grupos vandálicos o pro-terroristas, al que poseen una finalidad ideológica. Esa finalidad ideológica va orientada a poder destruir, de ser posible, el modelo socioeconómico que en este caso ha tenido Chile, puede generar una suerte de crisis política profunda, pensando particularmente que la situación de Chile es referencial para muchos países que están detrás de nosotros en términos económicos, sociales y políticos. En consecuencia, Chile, que es el país que por más largo tiempo mantiene un modelo macroeconómico de corte neoliberal desde el año 80, ratificado el año 89 a nivel internacional por lo que se denomina el Consenso de Washington, en definitiva empieza a estar enfrentado a una presión ideológica que está representada por estos grupos vandálicos o prototerroristas, como le llamamos. Esos son los actores. Ahora bien, si vamos a avanzar hacia los escenarios, ya con la pandemia presente en nuestras vidas, esto tiene una cierta necesidad de aproximación en términos más estratégicos, si se gusta. Desde el punto de vista del análisis, la aparición de la pandemia, desde un punto de vista de análisis político, la pandemia se requiere dos momentos para poder controlar la agenda en términos políticos, sociales y económicos. O se hace un control de los contagios, independiente de la estrategia que se haya tomado, o se tiene acceso a la vacuna. Como no tenemos acceso a la vacuna porque todavía no ha sido generada, el tema del control de los contagios es fundamental. Y cada gobierno, desde China con Wuhan, hasta pasando por los países europeos y por supuesto América Latina, ha ido implementando variadas estrategias para poder tener un cierto control de los contagios y evitar que justamente esta pandemia, COVID-19, se expanda al punto tal de que genere una crisis no solamente económica por lo que implica la pandemia, sino que una crisis también política porque se ve que la luz al final del túnel no está presente como todos espera. No obstante, que todos aceptan que se vive una crisis. Lo segundo es que si pensamos en los actores que hemos presentado anteriormente, tenemos que en la situación o el escenario prepandemia, teníamos a las minorías intensas muy cercanas a los grupos vandálicos y una sociedad que aparecía afectada directamente por las acciones que ellos realizaban. Y eso obviamente bajo una motivación de una convocatoria social a la solidaridad, la igualdad, la justicia, como hemos señalado, que eran los elementos motivantes para poder pedir cambios profundos o estructurales dentro del sistema. Pero ahora, con la pandemia, las acciones están muy concentradas en los grupos vandálicos insurreccionales, una sociedad que está pasiva respecto a ello porque su preocupación es sanitaria, unas minorías intensas que siguen estando al lado pero con mayor intensidad respecto a estos grupos vandálicos y que se manifiestan con protestas, con acciones en términos de ataques, por ejemplo, a entidades policiales o a camiones, como ha sucedido en la Araucanía. Es decir, hay una actividad que todavía se mantiene soterrada y que hace pensar de que probablemente esto vuelva a resurgir una vez que se tenga controlado justamente el contagio o por lo menos un mayor control sobre los efectos de la pandemia. Si vamos a lo que podría pasar post pandemia, convergen varias cosas. Y esas cosas darían como resultado disturbios masivos, violentos e incluso terroristas. Y en esa perspectiva, los elementos que están hoy día presentes y que son de relevancia social es que, dado que la pandemia y sus efectos se están alargando en el tiempo, el acceso a alimentos por no tener ingresos, por no poder trabajar, el tema del desempleo, todo lo que es el escenario político que hoy día tenemos en Chile, en términos del rol de una oposición que estando dividida tiene diferentes acciones o estrategias para enfrentar al gobierno. La denuncia permanente que confronta a los privilegiados versus los que no lo son, que están discriminados.
el fortalecimiento de los grupos que están organizados y que desean justamente mantener ese impulso ideológico, claramente van dando paso a una situación que genera incertidumbre. Destaca en todo esto el tema del narcotráfico, el crimen organizado en general, que ha ido tomando control de varios barrios, en las principales ciudades del país, y eso sin lugar a dudas pasa a tener un elemento de relevancia al momento de poder ver qué es lo que puede pasar posterior a la pandemia. Ahora bien, si uno va al análisis, tenemos, yo diría, dos grandes ejes. Un eje institucional en el cual Chile se ha comprometido a contar del 15 de noviembre del año pasado para poder avanzar en un cambio que eventualmente sería estructural. Si en el plebiscito del 25 de octubre triunfa la opción apruebo, o mantener las condiciones actuales si triunfase la opción rechazo. El tema está en que va a corresponder en la etapa de recuperación, básicamente, en esta etapa de agosto y enero, definir si acaso hay plebiscito o no en la perspectiva institucional. Pero a su vez también tenemos y se mantiene esta suerte de vía no institucional orientada a poder romper el sistema, ya sea por una acción directa o por la presión social que podría llevar la motivación a raíz de las carencias que va generando la pandemia en términos económicos y sociales. En consecuencia, recién podríamos estar pensando en que hay un periodo post-pandemia eventualmente, si el control del contagio se logra adecuadamente en estos meses, de noviembre en adelante, con una nueva normalidad que probablemente va a tener muchas restricciones en términos de cómo nos reunimos, de qué manera nos interactuamos presencialmente, pero que va a estar muy definida por lo que pase entre lo que queda de junio y particularmente en el mes de julio. Es decir, tenemos en este periodo que queda una exigencia política, social, en términos de cohesión y unidad nacional para poder enfrentar la pandemia, pero a su vez también una exigencia en términos económicos, sociales, para poder darle viabilidad y una plataforma mínima de calidad de vida a la sociedad. Y eso es lo que hoy día está en el centro de análisis y donde no hay una respuesta única para saber qué es lo que puede suceder o no. En términos concretos, los nuevos escenarios van a estar muy orientados a poder saber cómo se logra generar una situación donde se pueda retomar algo de confianza, pero a su vez también agregar grados importantes de credibilidad. Cuando la desconfianza, digamos, se ha transformado en un elemento central de la percepción política y social, es francamente un desafío donde estamos todos incorporados a poder luchar para poder superar justamente ese momento. En términos de un análisis más gráfico y para que ustedes lo puedan tener dentro de la perspectiva y que cada uno le guste mirar estos procesos, tenemos entonces unos elementos generales que están marcados por lo que el gobierno realiza, la manera en que se vincula con los medios de comunicación, los alcaldes que han tomado un protagonismo creciente, el empresariado y obviamente también la ciudadanía. Al lado, influyendo y mirando todo eso, si es que no participando, tenemos las minorías intensas, el narcotráfico, los grupos antisistémicos y la gran novedad que es los grupos armados y organizados que han aparecido en la Araucanía ya en una posición netamente de guerrilla, como ellos mismos lo han reconocido. Por otro lado, tenemos a su vez también la fragmentación de los partidos políticos, la alineación de una parte de la oposición con las minorías intensas. Eso ha quedado en evidencia hoy día con el retiro de Revolución Democrática de llegar a un acuerdo con el gobierno en la propuesta que había hecho el presidente. Tenemos la influencia de redes sociales que mantienen una actividad permanente y de alguna manera determinan parte de la agenda en especial de los medios de comunicación. Y también está el tema del rol y percepción de las Fuerzas Armadas en términos de cuál es su acción y su estrategia y de qué manera ellos van a ser de alguna manera los facilitadores entre la conexión que el Estado debe tener con la ciudadanía, particularmente en lo que se refiere a la ayuda social o un rol social que están hoy día ejerciendo en virtud del estado de excepción constitucional.
Si vamos a un escenario más de tipo estratégico, hoy día Chile tiene una parte de la sombra, si es que no el riesgo del estallido social y su resurgimiento. Está el COVID-19 como un elemento que hoy día impone imperativamente, digamos, las decisiones gubernamentales, las demandas ciudadanas que tienen que ver con todo ello, la sequía que tiene el país, que no es un tema menor, pero que a su vez tiene que darse cuenta o enfrentar la exigencia del cambio climático asociado a las modificaciones que hay en el esquema mundial, en donde muchos procesos se han adelantado, donde tenemos una cuarta revolución industrial hoy día a puertas para la percepción chilena, por ejemplo, y donde también está un ambiente internacional que es volátil, complejo e incierto, como es el caso, como lo demuestra la situación de Estados Unidos con respecto a China, la situación electoral que vive Estados Unidos, el inicio de las protestas por la muerte de George Floyd, digamos, en ese país, la situación que se replica en otros países europeos también en términos de protestas, la situación también interna que tiene la propia China, con críticas importantes dentro del propio Partido Comunista al presidente Xi Jinping, o incluso una oposición que aparece aumentando dentro de China, sin dejar de lado, por supuesto, la situación de Hong Kong y la situación que hay con Brasil acá en el continente, con la situación de Argentina, de Perú y de varios otros países que están enfrentando de alguna manera toda esta situación en un ambiente internacional que es bastante difícil y complejo en términos de poder entenderlo adecuadamente, pero que va a tener, en el caso de Estados Unidos, una respuesta clara en noviembre si efectivamente se produce la reelección o no de Donald Trump. Si nosotros vamos a tomar algunos elementos de análisis, que lo comparto con ustedes para que lo puedan valorar y evaluar conforme su perspectiva, el estallido social insurreccional nos deja algunas experiencias. Primero, la desobediencia civil. ¿Ya? Es decir, hoy día hay un mayor incentivo, pareciera ser, para que el ciudadano no cumpla la cuarentena, enfrente las fiscalizaciones, ya sean sanitarias o policiales o militares. ¿Vale? Y eso es francamente preocupante. Es decir, hay más de 30 denuncias en tribunales por personas que han querido atropellar a militares o a policías para no controlarse en virtud de que hay del toque de queda y o la cuarentena. Lo segundo, que también hay una desobediencia institucional, que aparece el estallido social en forma muy potente cuando se convoca al Consejo de Seguridad Nacional y el propio Contralor señala de que no correspondía, y después tanto el presidente de la Cámara de Diputados como el Senado de alguna forma desconocen la validez de ese órgano que había convocado el presidente. Eso se hace aún todavía más evidente cuando en plena pandemia el gobierno convoca a un retorno al trabajar a los funcionarios públicos, y son dos instituciones dentro de varias otras las que deciden que no, eso no puede ser, y es la Contraloría General de la República primero, y en segundo lugar el Poder Judicial. Y al lado de todo eso, una insuficiencia institucional para poder generar una cohesión y coordinación adecuada al interior del propio Estado. Por lo tanto, ahí se manifiesta una debilidad democrática que viene de mucho antes, pero que hoy día se hace muy patente a raíz de esta crisis que nos coloca la pandemia a todos nosotros. Si vamos a su vez a ver qué es lo que pasa hoy, sin lugar a dudas, se mantiene el tema de la desconfianza ciudadana, que en definitiva afecta directamente al gobierno, también la falta de credibilidad en el gobierno, la falta de cohesión social e institucional en términos de efectivamente todos juntos tenemos que luchar, todos juntos tenemos que unirnos para poder hacer que el contagio pare, que ese es finalmente el llamado y la necesidad de poder hacerlo. Pero también vamos viendo que hay una suerte de polarización. Esta polarización puede ser aún mayor frente al plebiscito del 25 de octubre, básicamente por una razón. Para este plebiscito no se quiso legislar en la práctica en el Congreso respecto a lo que es la declaración de origen de los montos que van a las campañas por el acepto o rechazo, como tampoco se instaló un tope en torno a cuánto es el monto máximo que se podría entregar para cada campaña. En virtud de eso, tanto el apruebo o el rechazo pueden buscar recursos donde quieran, pero a su vez sin ningún tipo de tope.
Normalmente eso en un proceso político, particularmente electoral, como es un plebiscito, lleva derechamente a la polarización. Y eso es un riesgo que hoy día tenemos a puertas en virtud de este plebiscito que está en el calendario electoral para este 25 de octubre. Si vamos a un poco a lo que hoy día tenemos como factores del escenario, podemos verlo en el toque de queda y cuarentena. En términos, quizás lo más destacable ahí es el aumento de la informalidad económica, lo cual uno puede entender en virtud de la situación de urgencia que tienen muchas familias y muchas personas, pero a su vez también sabemos que posteriormente retornen a la formalidad, es decir, pagando impuestos, acreditándose, certificándose, sometiéndose a todos los controles y fiscalizaciones estatales, no es un tema fácil. En consecuencia, ahí tenemos un tema que nos va a afectar y que es necesario poder verlo más allá de la desobediencia y el tema de la delincuencia. El manejo gubernamental, sin lugar a duda, hay una deficiencia comunicacional. No hay una deficiencia, yo diría, en las estrategias o decisiones que se toman, que más allá de que pueda haber acierto y error, sino que hay una gran deficiencia respecto a cómo se comunica. Y eso tiene que ver, obviamente, cómo se impacta negativamente en la credibilidad, y aparece más bien una administración de crisis, que es una reacción a lo que sucede, pero no se gestiona adecuadamente adelantando los elementos que tenemos al frente. Y a nivel de partidos políticos, sistema político, una oposición fragmentada, los partidos divididos, donde cuesta mucho lograr acuerdos, y eso es evidencia de las dificultades para poder llevar adelante los proyectos que están en el legislativo. Hay varias otras razones, pero yo creo que eso sería lo principal. La presidencia ha definido que la crisis tiene 5 elementos, que son los que ustedes ven en pantalla, y que hay el planteamiento de la presidencia dice que se ha avanzado en la agenda social comprometida en noviembre del año pasado, también se ha avanzado en los proyectos aprobados de la agenda COVID, se está avanzando en otra agenda, como de todos conocidos, que se están ahora reflejadas en el acuerdo nacional, y también una perspectiva muy centrada en lo económico. Si uno quiere hacer un primer análisis de todo esto, diríamos que el gobierno asume que el estallido social ha quedado sepultado por la pandemia y que su retorno no tendría un impacto masivo. Esa es, en definitiva, la apuesta del gobierno, conforme a sus propias declaraciones, que no se condice mucho con la realidad o el análisis de la realidad que se puede realizar y tal cual lo he planteado anteriormente. El escenario global, definitivamente, está marcado por una recesión, hay un cambio de paradigmas económicos en el mundo y modificaciones del modelo de desarrollo. ¿Qué cosa ha pasado en el mundo a este respecto? Hay cosas que son importantes o relevantes. En primer lugar, hay un cuestionamiento al multilateralismo. Jamás se pensó en varias décadas de que para adquirir respiradores mecánicos había que hacer prácticamente una operación secreta. La cooperación internacional hoy día está en déficit. Instituciones como Rotary marcan la diferencia. Las instituciones como Rotary dan un impulso distinto a lo que es esta suerte de necesaria convergencia entre distintos actores, como es el caso de Rotary, como el caso de empresarios, como es el caso de otras entidades, para poder generar una cooperación, un multilateralismo donde mucho se podemos decir del mundo rotario. Por otro lado, también se mantiene la presión entre Estados Unidos y China respecto a la guerra comercial que tienen. Las últimas decisiones, que ha tomado Donald Trump respecto a Hong Kong en términos de quitarles todos sus beneficios, es sin lugar a duda un golpe directo a la economía china, que si bien es cierto puede sobrevivir a ello, significa hacer una serie de modificaciones dentro de un debilitamiento del sistema internacional a nivel global. Si efectivamente esto va a una opción de una suerte de nueva guerra fría, si podemos llamarla de esa manera, probablemente lo vamos a saber en las próximas semanas. A nivel regional, no cabe duda de que la orfandad es bastante grande. El UNASUR está desahuciado por los países. La OEA es un elemento hemisférico que no tiene mayor capacidad de acción, no obstante todas sus sugerencias que realiza. Y Prosur solamente permite la coordinación entre los presidentes para determinado tipo de acciones. Pero en la realidad de América Latina, en lo que sucede con Jair Bolsonaro, en Brasil, y la manera que está enfrentando la pandemia,
lo que está haciendo hoy día Argentina, la situación también de Perú o de Colombia, hacen pensar de que la posibilidad de integración o de coordinación regional a nivel, por lo menos, de América del Sur, se hace bastante compleja al no existir instrumentos adecuados para todo ello. La otra cosa que es importante es que la pandemia, su gran efecto, y a pesar de no ser tan letal como puede ser el cáncer o varias otras, los atropellos, en fin, sí tiene algunos elementos que es necesario tener muy presentes y que para Rotary yo creo que son relevantes. La única posibilidad de recuperación económica mundial significa de que todos los países avancen en el control del contagio de manera similar o parecida o paralela, en términos de que para poder recuperar la economía mundial, no basta con que China controle el contagio, porque lo que China puede fabricar y pueda consumir internamente no es suficiente para que aumente y normalice las importaciones de cobre que China le hace a Chile, por ejemplo. Se requiere que tanto quienes producen a nivel global los bienes tengan quienes los consumen y quienes los compran. En consecuencia, se requiere que oferta y demanda avancen paulatinamente y en forma simultánea y se normalice todo el proceso logístico que une ambas acciones. En esa perspectiva, entonces, para nosotros es muy importante que Brasil se normalice, porque el mercado de Brasil, Argentina, Chile y otros permite que las economías de toda esta región puedan avanzar y recuperarse adecuadamente. A su vez también de que Europa pase lo mismo, que es lo que hoy día está intentando con un retorno a la normalidad en la medida en que no hay rebrotes. Entonces, ahí yo creo que una perspectiva importante de entender de que la superación de la pandemia no solamente corresponde a que Chile esté unido, sino que el mundo esté unido. Y entender eso es fundamental para pensar en una más rápida recuperación económica. Y en ese sentido, Chile, por ejemplo, tendrá que buscar otros aliados, como el caso de Australia, Nueva Zelanda, preocupándose en una perspectiva hacia el Océano Pacífico y hacia el Océano Índico, donde India, por ejemplo, pasa a ser un elemento muy relevante dentro de una perspectiva de mediano y largo plazo. Eso significa que aquellos países como que están en la posición o situación de Chile, su mejor alternativa es tener un plan de largo plazo para poder capturar inversiones que le permitan generar el cambio de la matriz productiva del país pensando en el futuro. Pero a su vez también significa tener un Estado mucho más potente y de mejor calidad para que las políticas públicas y las inversiones que se hagan en infraestructura, en desarrollo tecnológico y en el apoyo a esta nueva matriz productiva puedan funcionar. En ese sentido han estado las propuestas de Juan Sutil, el presidente de la Cámara de Producción y Comercio. Y en esa perspectiva, yo diría que los países que tengan, además de Chile, que tienen espaldas financieras para poder mantenerse, ya sea por la vía de la deuda, etcétera, necesita un plan de largo plazo. No basta con el plan de emergencia para la pandemia si eso no va acompañado de un plan de largo plazo. Y yo creo que ahí nuestro país está en déficit, bajo esa perspectiva, no obstante tener las ideas y no obstante haber muchos grupos tratando de buscar que se vaya generando justamente esa idea de largo plazo. Por lo tanto, yo diría que lo que tenemos es un multilateralismo limitado. Surge esta idea de que los países que no son potencias empiecen a buscar alianzas que les permitan acceder a inversiones, acceder a transferencia tecnológica, generar nuevas plataformas productivas en términos industriales. Y en ese sentido, yo creo que hay necesidad de pensar todo esto como es que es propio del siglo XXI. Hoy día, y lo han dicho muy bien expositores anteriores, todo ha cambiado, pero se mantiene la misma estructura. La estructura de la globalización no se ha modificado. La distribución de poder mundial tampoco se ha modificado. Y no se espera que se modifique en el corto plazo. Por lo tanto, lo que tenemos hoy día es que cosas que iban a pasar en 2, 3, 5, incluso más años, se han adelantado. Hoy día conversamos sobre teletrabajo, hoy día conversamos sobre una serie de otros elementos que antes no teníamos y que hoy día le están dando un sentido distinto a cómo vamos a volver a esa normalidad y qué cosa implica desde el punto de vista de cada uno de los países.
Hoy día tenemos una crisis de liderazgo a nivel mundial a raíz de todo esto, y eso requiere en la práctica a ir pensando nuevas formas de cooperación, nuevas formas en las cuales pueden participar otros actores en la conformación de una solidaridad mundial que es necesaria y urgente. En ese sentido, van a haber cambios que se han adelantado en lo macroeconómico, por ejemplo, en lo que se refiere a blockchain, es decir, la economía digital se instala como un elemento esencial a tener presente y que está a la vuelta de la esquina ya operando, y donde vamos a tener que regular y vamos a tener que hacer muchas cosas. Es decir, hay cambios geoestratégicos, geopolíticos y geoeconómicos importantes en términos de lo que viene hacia adelante y que implica a países como Chile pasar a la ofensiva en términos de tratar de anticiparse, pero hacer un esfuerzo real, no solamente controlando la pandemia, sino que pensando en esos escenarios futuros. ¿Hay una transformación? Sí. El e-commerce, el teletrabajo, la educación a distancia. Y nos estamos enfrentando definitivamente a un escenario que es distinto, pero en la misma estructura. Probablemente nuestros comportamientos se van a modificar, nuestras actitudes se van a modificar, pero también es cierto que vamos a mantenernos en la estructura y tendremos que entender que la cuarta revolución industrial, con todo lo que es inteligencia artificial, con todo lo que es robótica, con todo lo que es el uso intensivo de Internet, de plataformas diferentes, van a generar también un trabajo productivo muy distinto al que teníamos anteriormente y tendremos que adecuarnos a eso muy rápidamente. Hoy día, estimados amigos, necesitamos confianza. ¿Ah? Y necesitamos generar esa confianza en los científicos y sus avances, en las autoridades públicas y también en los medios de comunicación. Pero necesitamos que esa confianza sea recíproca para poder cooperar justamente a la unidad y a la cohesión social que se requiere para poder vencer esta pandemia. Esta pandemia no se vence en la estructura del poder, sino que se vence en la misma sociedad, que es la que define lo que el poder puede hacer. Y eso yo creo que es fundamental entender. El impacto económico en el post-coronavirus es más que evidente, probablemente muchos de ustedes tienen mejores cifras, las que yo puedo mostrar, pero sin lugar a dudas estamos pasando una situación que no se había vivido en el mundo y que es peor incluso en términos comparativos a muchas otras crisis que se habían vivido antiguamente. Lo que les puedo decir es que Chile está mucho mejor parado para poder enfrentarla, pero no implica que no vaya a asumir un alto costo por todo ello. El escenario mundial va a ser entonces de recesión, va a haber un cuestionamiento a muchas cosas, pero va a significar también la necesidad de que aprendamos a dialogar más, a poder respetarnos más, pero también generar una suerte de voluntad explícita para poder sumar y tener un solo camino de recuperación en lo que es todo esto. Hay una serie de propuestas respecto a cómo sería el mundo futuro, en términos de nuevos cambios, y la forma de relacionarnos se va a modificar, va a haber un rebalance en la globalización probablemente, pero va a haber muchas cosas que tendremos que tratar de entender con la lógica del siglo XXI más que con la lógica del siglo XX. Si la sociedad ha evolucionado, debemos entender que somos parte de esa misma sociedad y debemos hacernos cargo de un nuevo escenario, que no cambiando la estructura general nos está enfrentando justamente a todo ello. En conclusión, ¿qué cosa se requiere generar? Lo que se ha estado conversando en esta conferencia: diálogo, confianza, empatía. Y todo esfuerzo suma a un mejor resultado. Nadie se puede quedar fuera de poder entregar su aporte a este esfuerzo. Y yo creo que Rotary es parte, y ha sido parte, lo ha sido desde muchos años a la fecha, y la acción de cada uno de ellos ahora, con un Rotary conectado, sin lugar a dudas va a cooperar a que esto funcione mucho mejor, y la acción que se ha propuesto, que está en los lineamientos que han presentado las autoridades de Rotary hoy día y que las que vienen a futuro están no solamente potenciando, sino que comprometiendo, sin lugar a dudas va a ser parte muy relevante de lo que puede hacer parte de la solución. Rotary es parte de la solución y cada uno de nosotros está dentro de eso. Les agradezco muchísimo la paciencia para haberme escuchado y espero sinceramente haberle aportado a lo que es
una maravillosa reunión como la que han tenido en este día. Agradecemos muy sinceramente la exposición de Guillermo Holzman, quien nos ha mostrado siempre su amable disposición para entregarnos información y claramente una vez más nos entrega una información de altísima calidad con la sapiencia y erudición que le caracterizan. Muchas gracias, Guillermo. Además, nos entrega una visión y un mensaje de optimismo, digamos, hacia el futuro. Nuevamente, gracias, Guillermo.